ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada lunes, de 22 a 23, en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. Nuevo régimen. Sí, se terminó el cepo. Por lo menos para vos y yo, que somos seres cotidianos, no somos una empresa, y que si tenemos los mangos, fundamentalmente si los tenemos dentro del circuito formal, podemos comprar un montón de dólares, pero si lo tenemos. Las empresas tendrán que pensarlo un poquito más todavía, pero bueno, pero la verdad es que hay una sustancial alteración del régimen monetario y cambiario. Eso es así. Y que este gobierno tenía que hacer algo, y también está claro que tenía que hacer algo, porque la discusión era, bueno, desde el momento en que Luis Toto Caputo habló del tema del Kremlin Peck y etcétera, etcétera, hace un mes y medio, 2, y bueno, ya estaba claro que se venía algo. ¿En qué consistía? Y no. Es lo que nos faltaba, ya estaba. Por más que el gobierno se esforzara y repitiera que no iba a haber modificaciones y que no se iba a tocar y que no iba a haber devaluación, digo, bueno, muchachos, ¿sí? Se sabía que algo. Y lo importante es que el gobierno hizo algo, ¿sí? Ahora hay que ver cómo le va, ¿sí? ¿Qué hizo algo? Bueno, fijó esta banda de flotación con una diferencia del 40%, piso de 1.000, techo de 1.400, salió a jugar hoy, porque no es que se terminaron esas 30.000 cotizaciones como las que conocimos hasta el viernes pasado. Es decir, no es que hay un solo dólar en la Argentina, o un solo dólar de mercado, como dijo hoy el presidente Javier Milei. El objetivo es que de acá al futuro, vaya a saber en cuánto tiempo, sea así, porque eso se interiorice, sea internalizado por la gente, y lo haga propio. Porque mientras tanto vamos a seguir teniendo dólar blue, dólar MED, CCL, y cuántos más, y dólar minorista. Lo que no vamos a tener más era un dólar que era un dólar de cálculo, denominado, y eso sí se terminó, el dólar blem, ¿sí? El dólar blem era la posibilidad, o es algo que se puso en marcha ya durante la gestión de Sergio Massa, de que para hacer un poquito más atractivo, como las retenciones también impactan en los números finales de los productores, de los agroexportadores, hacer un poquito más atractiva la cotización, y esto impactaba en la plata, en las reservas, en las divisas que ingresaban al Banco Central. ¿Por qué? Porque él le daba la posibilidad a los exportadores de que el 80% tenían que ser liquidados por el mercado único y libre de cambio, el oficial, y el 20% restante por
el CCL. Bueno, de ahí surgía un precio final ficticio, porque no solo salvo el ROFEX, MACBA, lo calculaba, digo, pero que no tenía que ver con una cotidianidad de nosotros, de los humanos, los de a pie, y que ubicaba la cotización final a la que podía hacer uso los productores, los agroexportadores, en torno a 1.210, 1.220 pesos. Esto era, fundamentalmente. Bueno, el Fondo Monetario le dijo al gobierno: vos no podés seguir perdiendo reservas, y además, por sobre todas las cosas, no podés seguir entregando ese 20% que los agroexportadores terminaban liquidando por fuera del mercado único y libre de cambio, que es donde actúa el Banco Central. Y ahí empezó a definirse la cosa. Hoy el Banco Central no intervino de manera efectiva, como lo dijo el otro día, como cuando lo planteó el viernes pasado. No intervino y fueron las fuerzas del mercado las que regularon. Salió tanteando el gobierno un valor relativamente alto, si uno termina calculando cómo bajó. ¿Por qué? Porque a las 9:55, algo no habitual, ¿sí? Algo no habitual, a las 9:55, cuando las operaciones abren a las 10 habitualmente, a las 9:55 ya en la pizarra electrónica, en internet del Banco Nación, el dólar minorista para la venta ya estaba en 1.250. Luego de haber cerrado el dólar minorista Banco Nación el viernes pasado en torno a 1.080 pesos. Ese era el valor en que salió a tentar. Y lo que se dieron cuenta, porque no aparecían compradores a ese precio, se empezó a tentar, y los 1.250 bajaron a 1.190, que fue el valor que predominó durante la mayor parte de la jornada, hasta que la gente empieza a hacer un cálculo. ¿Es caro si tengo esos mangos 1.190? ¿Es barato comprar ahí? Bueno, finalmente la cotización del dólar minorista en el Banco Nación quedó en 1.230. Pero ¿dónde está la cuestión que hay que empezar a atender y hay que empezar a mirar? En dos lugares. Tema precios, cómo impacta en la inflación. Hoy todavía aquel que recorrió supermercados, ¿sí?, o almacenes, lo que pudo ver es que todavía esta devaluación, para darle un nombre, si bien no hubo un anuncio formal de devaluación, este incremento en la cotización del dólar oficial de mercado del 11% aproximadamente respecto al viernes pasado, no se vio todavía en las góndolas. ¿Por qué? Porque están esperando a ver cómo va la cosa. Lo que sí ya les están avisando a los almaceneros, a los supermercadistas, es que va a haber modificaciones en los precios. Y ahí viene la primer pelea que tiene el gobierno. La segunda ya la planteó Milei, fue hoy en el reportaje con Luis Majul, en el que le pidió a Majul que les avise, en realidad el que le estaba avisando a través del reportaje era él, pero bueno, es esos juegos que tienen todo dirigente político, todo líder político, de que le avisen a los exportadores que liquiden ahora y no esperen hasta junio para liquidar esperando un mejor precio, porque se cae la ventaja que tienen hoy por hoy el tema de las retenciones, que
fueron bajadas en 5 puntos y que significa una diferencia para productores, para agroexportadores. ¿Por qué el interés del gobierno en que los agroexportadores liquiden? Porque quien va a abastecer al mercado minorista de los dólares para que esto realmente sea un elemento de mercado, esa plata tiene que venir de algún lado. No va a venir de manera inmediata a través de las inversiones, del RIGI, de esta tentación, de esta zanahoria que se le da a las grandes empresas de a partir del 1 de enero de 2025 ya girar dividendos, porque los dividendos se van a producir. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para que el Banco Central no toque las reservas que se van a incrementar a partir de mañana en 12.000 millones de dólares? Van a salir, o tendrían que salir, de las liquidaciones del campo. Y ahí está la segunda gran pelea, gran desafío que tiene el gobierno. Los dólares que van a abastecer al mercado minorista, que van a abastecer a servicios, al turismo, que es una cosa que si la gente o aquel que tiene poder económico, cierto poder económico, sigue pensando que el dólar a 1.230, como cerró hoy en el Banco Nación, comprando a 1.230 sigue siendo más barato viajar al exterior que estar en la Argentina, y va a tener problemas con la cuenta exterior. De algún lado tiene que sacar la plata para no quemar lo que va a ingresar a partir de mañana del Fondo Monetario Internacional. Y esa plata tiene que venir de las liquidaciones del campo, porque además hay alrededor, cálculos más, cálculos menos, una liquidación pendiente de 4.000 millones de dólares de la cosecha anterior. Y ahora viene la cosecha nueva. Bueno, habrá que ver si los chacareros, si los agroexportadores, dónde quieren pararse. Si creen que este precio, ¿sí?, que este valor, que en términos reales, dentro de los tantos dólares que hay, no es que reciben 1.230. El tipo de cambio que rige o con el que cerró hoy para el dólar de transacción es de cercano a los 1.100, ¿sí?, más algún aditamento. Bueno, los dólares que se necesitan los tiene que liquidar el campo para que esto sea viable. Y la última que les voy a contar. Hoy, Manuel Adorni, el vocero candidato porteño, mostró a través de una foto la intimidad de una celebración que se desarrolló en el Palacio de Hacienda cuando el presidente Javier Milei se encontró con el ministro Luis Caputo. Fue, o por lo menos lo que se veía en esa foto, era un grito de gol, de algarabía. Y fundamentalmente la explicación pasa porque lo bueno de este primer día, de esta primera jornada, y que era la duda que embargaba, parece que a unos cuantos, pero que en realidad era un monto muy alto, era que la presión ubicara al dólar más cerca del techo y que eso los obligara a ya desprenderse de dólares la primera jornada. Ahí viene el festejo. ¿Por qué? Porque se logró el objetivo de estar entre bandas, poquito más arriba del promedio de 1.400, pero se logró eso. No tuvo que intervenir el central. Mañana ingresan los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario
y la idea es no usarlos. Y ahí está el desafío. Gerardo Subirana en la operación técnica. Todos los lunes, de 22 a 23, hacemos Ecomedios. Hacemos punto de referencia. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 11 al 14 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. La temperatura, 16 grados 7 décimas, la humedad 82%. El Servicio Meteorológico Nacional lo único que tira como advertencia fundamental a tener en cuenta es que mañana el cielo va a estar mayormente nublado, pero a la mañana existen probabilidades de lluvias aisladas sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Punto de referencia suele ser un espacio en el que, si bien predomina la política y la economía, también nos damos un gustito con la música, con cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y hoy tenía ganas de recordar a Enrique Santos Discépolo. Entre septiembre y diciembre de 1947, Enrique Santos Discépolo desarrolló un ciclo de audiciones en LR3 Radio Belgrano que se tituló ¿Cómo nacieron mis canciones? En el mismo, y al tiempo que se escuchaban sus tangos cantados por Tania, Discépolo explicaba, contaba cómo eran sus creaciones. En su autobiografía, Discépolo contó que más allá de esto que nosotros, o la mayoría, calculo, de los humanos, pensamos que es el tema más importante, el más trascendente para él, porque de hecho es el más popular, que sería Cambalache, él no lo nombra Cambalache. Él, entre 2 o 3 temas, nombra fundamentalmente a Gira Gira. Y cuenta que él escribió Gira Gira en 1927. Dice que surgió, estas son palabras ya de Discépolo, como el más espontáneo, como el más mío de los tangos, aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas. Porque este tango sí está inspirado en un momento de mi vida. En 1927 cuenta Discépolo que venía de una gira en la que le había ido muy, muy mal. Y después de trabajo, fatigas, luchas y contratiempos, regresaba a Buenos Aires sin un centavo. Allí surgió Gira Gira, en medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento el tango no salió. No se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle, se inspiraron las calles de Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, la radio, la rabia de Buenos Aires. Yo no escribí Gira Gira con la mano, dice Discépolo. La padecí con el cuerpo. Quizás hoy,
no lo hubiera escrito, porque los golpes y los años, está hablando 20 años después de haber escrito Gira Gira. Esto es de 1947 y él escribió Gira Gira en 1927. Pero entonces tenía 20 años menos y 1000 esperanzas más. Gira Gira fue una canción de la calle, nacida en la calle cuando le mordía el talón a los pasos de los hombres. Muchos años después, muchísimos años después, Gira Gira también sonó rock. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, Gira, Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, Gira, Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, Gira, Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Gira Gira, Los Piojos, qué temón, qué tangazo hecho rock. Temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 82%. Para mañana, martes, cielo mayormente nublado durante la madrugada, lluvias aisladas durante la mañana, luego nublado. Para el miércoles mínima 15, máxima 22, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. El jueves, jueves santo, a recordar, ¿sí? Asueto, no hay bancos, no hay actividad en la administración pública, pero bueno, sí, los demás, los comercios y en general también el sector fabril suele tener actividad. La mínima 15, la máxima 23. El viernes santo, feriado nacional, mínima 15, máxima 23, con cielo mayormente nublado. El sábado, mínima 13, baja la temperatura, baja la mínima, máxima 18, con cielo parcialmente nublado. Y el domingo de Pascua, mínima 12, máxima 17. Así que bueno, empezó a instalarse el frío y hay que estar atentos. El tema, el eje central sigue siendo
el primer día sin cepo al dólar. Hoy, quienes, por lo menos los periodistas, nos dedicamos y que estamos medianamente bancarizados a tratar de descifrar de dos formas la cotización inicial, porque es un día fundante en términos de noticias del dólar. Bueno, la parte más expeditiva fue la del Banco Nación, que ya desde las 9:55 ya tenía publicado cuál era la cotización definida por el Banco Nación. El principal actor es el gobierno nacional, porque al fin y al cabo no deja de intervenir, no deja de actuar. No le da lo mismo que se vaya a las nubes el dólar o que caiga de manera abrupta al gobierno. Entonces no va a dejar de intervenir, no va a dejar de actuar, y esto lo hizo a través del Banco Nación con esa cotización de 1.250 que luego se fue desinflando porque no había compradores. Luego volvió a subir y terminó en 1.230. Pero bueno, los demás, además de poder ver el Banco Nación, cada uno a través de la aplicación en el banco que tiene sus depósitos, sea el Santander, el BBVA, ICC, el banco, que sea el Credit Coop, hubo una alta demanda de información para saber cuál era la cotización del dólar. Casi imposible saberlo en los bancos privados hasta pasado el mediodía. Después se empezó a descomprimir la cosa y uno pudo enterarse que, en el Banco Santander era tal cosa, en el Banco Credit Coop tal otra. En general iban dentro de un promedio que iba de 1.230 a 1.250, que era o que fue la cotización más alta, más importante de la jornada. Así que este es uno de los datos de este primer día sin cepo al dólar. 22:30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 22:31 minutos. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, AMPIME, Julián Moreno. Moreno, buenas noches. Farach Cabral lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por estar en contacto, Julián. Las pymes y el gobierno de Javier Milei, ¿cómo están las cosas? ¿Qué título? Es una película de terror. Mira, parece una película de terror. Y bueno, hoy fue un episodio más, o comenzó un nuevo episodio. La verdad que ya veníamos las últimas semanas con una agonía, te diría, complicada, porque ante la devaluación cantada que había en el mercado, ya los clientes empezaban a bicicletear los pagos, te fraccionaban en 2 o 3 cuotas los pagos que tenían vencimiento y debían depositarte o mandarte un cheque, te lo bicicleteaban o te recortaban certificados en el caso de los que hacen obras, y por ese lado ya se veía también algún aumento en los materiales, ¿no? Lo que pasa es que bueno, era incierto hasta dónde iba a llegar el agua. Hoy de alguna manera se concretó, esa agonía de alguna manera entiendo que va a empezar a normalizarse, veremos. Aunque bueno, viste, como hay una banda, hay que ver en esa banda de flotación también hay un rango especulativo, ¿no? Estamos en 1.230, bueno, quizás los pagos tampoco salgan hasta que no estén en 1.350, no lo sé, depende de la expectativa de cada cliente, ¿no? De cada cliente, gran cliente que tengamos las pymes. Los que vendemos al público en general o al consumo masivo, bueno, esta devaluación lo que implica es pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores principalmente, porque buena parte de sus consumos, sus gastos
obligados mensualmente están dolarizados, ¿no? Los alquileres, las tarifas, bueno, mismo los alimentos ahora, para la quita de retenciones y el aumento del tipo de cambio no va a ser otra cosa que ir aumentando los alimentos poco a poco. Entonces, todo eso le va a restringir poder de compra y por lo tanto van a comprar menos mercadería de las que los pymes nacionales producimos. Y lo que puede verse positivo, que aplica para un rango muy menor de las pymes, es para aquellas que exportan valor agregado, no materia prima, que el componente mano de obra de sus costos va a tener un costo relativo un poco menor, porque la mano de obra, al no estar dolarizada, va a ser más barata, entre comillas, en dólares. Ese sector pequeñito del mundo pyme quizás se haya beneficiado, pero la gran mayoría entiendo que no. Moreno, una de las cosas, hablando mal y pronto, en las que uno entendía en los últimos meses que se venía, más allá de las cosas que se hablaba del gobierno, y digo la lectura fina de la situación, era que la sensación de dólar barato, ¿sí? Sí. Porque era más barato ir a Brasil Claro. que veranear en la costa atlántica. Este dólar de 1.250, digo, ¿no sigue ubicándose dentro de ese rango, digo, y con esto la posibilidad de que la presión sea aún mayor? Sí, a esos fines sí, sigue siendo barato, digamos. Yo supongo que no va a durar mucho, 1230 va a estar rápidamente llegando al techo de la banda, o rápidamente me refiero, no sé, un mes y medio, algo por el estilo, porque la inflación sigue existiendo y eso sigue presionando al tipo de cambio. Y bueno, y cuando toque el techo, ahí ya vamos a empezar a ver cómo las reservas empiezan a caer. No sé muy bien cuál es el plan de gobierno para seguir reforzando reservas, porque el acuerdo con el fondo, entiendo, tiene que recuperar varios miles de millones durante este año de compra a partir de la balanza comercial, con lo cual tiene que generar una recesión aún mayor para achicar el nivel de importaciones y achicar eso, ¿no? La cantidad de importación, si querés, de servicios, que sería el turismo que nosotros hacemos en el exterior. Eso hay que achicarlo, porque si no la balanza comercial no te da como para tener una acumulación de reservas. Así que ese dólar que hoy te resulta barato, se va a encarecer porque te va a empobrecer aún más tu ingreso. O sea, te van a encarecer las tarifas, los combustibles, el resto de las cuestiones que tenés que consumir dentro de Argentina, como para que no te quede ni un saldito, o para que sean menos los argentinos a los cuales les quede un saldito para irse con pocos dólares de vacaciones al exterior. Digamos, va a haber menos argentinos con capacidad de ahorrar, porque eso lo define así el fondo, ¿no? Si no, no hay forma de que Argentina acumule, creo que son 9.000 millones durante este año de reservas. Vos pensás que el año pasado, con los 22.000 millones aproximadamente del blanqueo, más los 20.000 que se quemaron en el dólar blend, no se acumuló reservas, al contrario, se perdieron algo así como 5.000 millones en lo que va del año. Entonces, si todos esos dólares no alcanzaron con una política fiscal idéntica, con una política cambiaria similar, ¿por qué va a alcanzar ahora, no? Esa es la pregunta. Y como la respuesta nadie sabe, va a seguir habiendo especulación y vamos a estar todos midiendo qué día es el día para huir y tratar de cobijarse en lo más seguro. Lo que está claro es que por este camino no vas a enganchar a nadie invirtiendo, proyectando, teniendo proyectos de desarrollo ni nada por el estilo, ¿no? Hay una cosa que habitualmente uno le pregunta a los funcionarios del gobierno de Javier por una área económica y la respuesta suele ser un silencio. Es cuáles son los anuncios o cuáles son los potenciales anuncios para el sector productivo, y dentro del sector productivo cuál es el vínculo para las pymes. Y esto en los 15 meses de gobierno de Javier Milei ha sido una constante de no respuesta. ¿Ustedes tienen algún nivel? ¿Hay un funcionario al que ustedes, más allá de que pueden no encontrar la respuesta que ustedes pueden buscar, digo, pero ¿hay alguien con quien las pymes pueden hablar?
No, mirá, hubo unos 20 días, creo. El año pasado duró un subsecretario PYME. Después renunció y ese puesto no se reemplazó nunca. Creo que hay un subsecretario de Industria que es medio como en la época de Macri, ¿no? Te invitaba a reconvertirte. Hoy ya nadie pretende de este gobierno, ni siquiera no vale la pena molestarse a ir a hablar, porque es como la hipocresía con la que te pueden atender, te vas más caliente de lo que llegaste, ¿no? Entonces sabemos que dentro del plan es evidente, y Milei lo dijo de frente, así: la industria es un curro que le roba a los del campo. ¿Te acordás que hizo una frase algo así? El día de la industria, delante de la gente de la UIA, ¿no? En el acto de la Así UIA. que, claro, más, digamos, una mojada de oreja más provocadora que esa, yo no recuerdo, va a quedar en la historia de la industria. Y obviamente la industria como figura, pero detrás de la industria está todo el entramado productivo PYME. Entonces, ya Milei plantea desde la más alta figura del Ejecutivo, y la única, ¿no?, pero digamos del gobierno, es ese modelo en el cual se considera a toda la industria, el sector productivo, como ladrones, si querés, de los dólares, del campo y demás. Entonces, en ese panorama donde no solo estamos los pymes en las industrias, están millones de trabajadores, ¿no? Porque el problema acá es decime cuál es el modelo que va a ampliar a todos los trabajadores, que va a reemplazar los puestos de trabajo que vas a destruir en la industria con este modelo, ¿no? Porque la industria nacional ocupa casi el 20% del empleo privado en Argentina. Entonces, bueno, ese 20% del empleo, ¿qué vas a dejarlo en la calle? ¿Vas a generar ese desempleo o vas a convertirlo por otra cosa? Porque ni la minería, ni el petróleo, ni el campo son capaces de absorber esa cantidad de trabajadores. Entonces, que nos diga cómo. Y bueno, por ahí en una de esas alguno nos convence. El problema es que no pasa por ahí. El proyecto es simplemente achicar y achicar, empobrecer a la población cada vez más sumisa, menos rebelde, que es lo que estamos viendo, ¿no? Porque a medida que se le sacan los recursos es poca la reacción, y hablo a nivel global, no solo en Argentina, ¿no? Se está dando cuestiones poco, digamos, donde la sociedad no parece no reaccionar. Bueno, eso es un espacio que estos tipos de gobiernos tienen para ajustar, para achicar los recursos, para entregar parte de la estructura económica argentina, que en algún momento sirvió para soñar con un país más desarrollado, y que cada vez lo vemos más lejos, la verdad. A través de su cuenta en Twitter, en X, en ex Twitter, hace unos minutos el ministro Luis Caputo dijo o anunció que el gobierno nacional va a eliminar una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del certificado de importación de bienes usados para ingresar equipamiento y maquinarias usadas para el país. Lo que faltaba. Por medio del decreto, que se saldrá mañana, también se eliminaron prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería, usados en la ingeniería. Sí, es increíble. Es decir, las pymes acá no están, o hay algo que yo no estoy viendo. No solo no están, sino que los están liquidando. O sea, hoy traerte una máquina que ya quedó obsoleta en el primer mundo de alguna manera, acaba ya regalada, porque directamente va a ser por desguace, va a ser por, digamos, lo que en otro en el mundo industrializado va a ser chatarra. Acá va a ser algo útil, va a venir a costo cero, por lo tanto pagarse el flete y venderse una máquina, con lo cual el fabricante de máquinas locales se va a quedar sin trabajo también. Pero es la primarización al mango. Yo me acuerdo de estar en Lima, en Perú, hace no mucho, y que me llamó la atención los autos, camionetas, que en Lima no hay colectivos, sino que hay unas camionetitas, unos furgones donde con la puerta abierta van gritando el destino a los ayudantes del chofer, y son todas camionetas que en la parte de atrás están escritas en japonés, porque son justamente chatarra japonesa que va a parar a Perú. Y en esto que tanto a veces decimos, ¿no? Nos estamos peruanizando en el mal sentido, no por el pueblo peruano pobre que no tiene ninguna culpa, sino por en qué convirtieron al país de primarizado, de solo extractivista al mango, y ni siquiera, y está pasando esto que me estás contando,
es parte de ese proceso donde lo que me vino a la mente fue eso, ¿no? Camionetas japonesas que están ni siquiera se ocupan de repintarlas, pues están escritas con los ideogramas japoneses, circulando por Perú y haciendo más primario el país. Pensá en Argentina, que es un país con industria automotriz, un país de desarrollo medio, ¿no? Que tiene posibilidades de seguir avanzando y de contener a una población como la que tiene con trabajo pleno. Bueno, si le sacamos la industria, y esto que vos acabas de decir es un paso más allá en la quitada de espacio para el sector industrial, bueno, no es más que reafirmar que la intención de este gobierno y de quienes lo promueven es primarizar el país al mango. ¿Cómo continúa para ustedes esta historia? Digo, porque bueno, el panorama me queda claro que es bastante oscuro. Estaba pensando en el lunes negro de la semana pasada, que era o el martes negro, y cada día era un día negro, y pobre, qué culpa tenía el negro como color, digo, pero pinta, utilizamos ese negro o ese oscuro como para contar o para simplificar lo que no tiene futuro. La oscuridad, la falta de luz. La falta de luz. Las pymes en Argentina entonces están ahí, están en ese espacio de oscuridad, y la cosa viene complicada. Mira, estamos en un espacio oscuro, pero también hemos vivido muchos momentos de esto, y los pymes mal que mal, o muchos pymes, no todos, porque algunos caen en la volteada, no es gratis esto, ya se han perdido cerca de 20.000 pymes en lo que va del gobierno de Milei, pero algunas van a sobrevivir, como hemos sobrevivido siempre, digamos, el espíritu, yo creo que muchos pymes están aguantando con lo que pueden, tratando de resistir, esperando que esto dure poco. El tema es que estos procesos son de agonía, ¿no? Entonces, la duración es pérdida de capital, es pérdida de esperanza, son años perdidos de vida también. Pero bueno, muchas pymes, como no saben hacer otra cosa, porque la verdad que el industrial que aprendió a hacer tornillos sabe hacer tornillos, el que sabe hacer elásticos, es difícil que nos convirtamos en empresas de software, los industriales, ¿no? O las empresas de construcción, eso no va a pasar. Entonces, bueno, aguantamos y esperamos que esto sea un proceso más, un ciclo más de los que tantas veces nos ha tocado vivir. Esperemos que dure lo menos posible, eso seguro, porque cada día que dura es pérdida de capital, pérdida de la estructura económica argentina que contiene a todos los trabajadores con cierta dignidad, ¿no? Bien, Julián, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Alguna otra reflexión que creas oportuna decir antes del cierre del reportaje? No, simplemente que esto que hoy va a generar cierta calma en los mercados tiene un costo gigante para las futuras generaciones, que no perdamos de vista eso, porque estas tomas de deuda que hoy resuelven el problema de estos 6 meses hasta las elecciones, lo van a terminar pagar por muchas décadas nuestros hijos y nuestros nietos. Una última pregunta antes de dejarte. ¿Las pymes tienen antecedentes de reconvertirse en importadoras? Digo, porque en este segmento en el que todo parece potencial para ese lado, un empresario pyme también tiene en mente, más allá de intentar fundamentalmente desarrollar la producción local, ¿no? Digo, pero también tiene en mente, dentro del abanico de posibilidades, pensar ¿y si me convierto en un importador? Mira, en la industria textil, para darte un ejemplo más o menos gráfico, el confeccionista, el tipo que da el último, el que pone los botones, que le pone en la bolsa, ese que tiene la cadena digamos, tiene su clientela, son los locales que venden al público, bien puede ponerse a importar y sigue administrando su cartera de clientes. Ahora, el tipo que tiñe la tela o que la estampa, ¿qué hace? Imagínate, ¿qué puede importar? Nada. Ya está, o sea, hay toda una cadena de valor que no hay forma de que se reconvierta. El del último eslabón, el que tiene el siguiente contacto es el comercio, puede llegar a importar y reconvertirse y hacer de su galpón un gran depósito y importar. Pero todos los que están en la cadena de valor no, todos los que están previos en la cadena de valor no pueden ponerse a importar. Entonces, puede sobrevivir el 10%, el 15%. Con eso no alcanza para emplear a la población que tenemos hoy. Bien.
Julián Moreno, presidente de la PYME, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia y bueno, y vamos a seguir hablando. A ustedes, muchas gracias por el llamado. Buenas noches. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral. 22:49 minutos y la política también existe en Punto de Referencia. Ayer en Santa Fe se produjo el primer desafío electoral del año, las elecciones que sirvieron de paso de cara a las provinciales, pero también fundamentalmente para elegir constituyentes para la reforma constitucional que impulsa el gobernador Puyaro. Ahí Puyaro fue como se presumía, tal vez con un número mayor inclusive, pensaban que iban a sacar un poquito más de lo mucho que sacaron, la importante votación que sacaron, con más del 35% de los votos. Se impuso la lista del gobernador, que además él era el primer candidato a la Convención Constituyente, que va a reformar como principal tema, entre otras cuestiones que pueden ser muy relevantes, pero que en términos de posicionamiento político es el más importante, es en Santa Fe no existe la reelección para el cargo de gobernador. Y el principal punto, uno de los principales puntos que impulsa esta reforma es la posibilidad de que el gobernador santafesino tenga, o el mandatario santafesino tenga la posibilidad de reelección, que esa reelección sea de un segundo mandato, la posibilidad de un segundo mandato, y también ya él apostar si continúa bien, porque tiene un alto nivel de aprobación su gestión, superior incluso a este 35% de votos que obtuvo en las elecciones de ayer, Puyaro pueda presentarse nuevamente en 2027 y ser reelecto como gobernador. Bueno, esto descontando que la reforma de la Constitución provincial va a ser un hecho, cosa que en general también la mayoría de la fuerza de los partidos, más allá del esquema de oposición que han diseñado, creen viable la posibilidad de la reelección, más allá de las disputas políticas que puedan producirse. Así que ahí, en segundo lugar, salió el rosarino, dirigente cercano, no es el peronismo puro, pero es lo que podríamos denominar protoperonismo, kirchnerismo, Monteverde, y que en la suma de los votos, un peronismo dispersados con 3 listas, si uno lo suma, terminó sacando alrededor del 23-24%, que no termina de ser un mal número en este contexto y que los obliga a pensar en la necesidad de la unidad. La Libertad Avanza
pensaba tener un mejor desempeño. Las encuestas de los últimos días ya les indicaban que no, y quedó muy golpeado por la candidatura de Amalia Granata, que le sacó muchísimos votos, y que, al igual que en el peronismo, que esas tres listas que compitieron hicieron que se fraccionaran muchos los votos, en el caso también de los votos libertarios, no necesariamente de la Libertad Avanza, los votos libertarios, pero que podrían ser en una situación única, podrían ser más definitorios y podrían confluir en el mismo lugar, bueno, fueron dispersos, y esto determinó que realmente la elección del candidato de la Libertad Avanza haya sido malo, y que hayan existido pasajes de facturas entre las distintas mentes, cerebros que actúan en la política, en el diseño de la política del oficialismo. Un dato importante se conoció hoy en la provincia de Buenos Aires, fue el pronunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que llamó a no seguir distrayendo tiempos y energías, y si bien volvió a repetir que considera un error provincializar la elección al desdoblarla, como anunció el gobernador Kicillof la semana pasada, llamó a acompañar a Axel Kicillof, llamó al compañero gobernador Axel Kicillof. Así que esto no significa que se haya terminado la interna, pero en todo caso de lo que habla es que el proyecto enviado por el gobernador para dar de baja las PASO, que va a ser tratado esta semana en la legislatura provincial, va a tener también el apoyo mayoritario del oficialismo bonaerense, porque ya de por sí, si bien las fuerzas opositoras esperaban a que tanto los sectores afines a Kicillof como los que responden directamente a Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora, se pelearan un poquito más, se vapulearan un poquito más. Bueno, finalmente lo concreto es que van a unifican la posición, se va a votar esto, se va a dar de baja las PASO, porque todavía están rigiendo las PASO en la provincia de Buenos Aires y necesitan de una ley de la legislatura para que sean suspendidas, y todo va a confluir para la elección provincial convocada por el gobernador Kicillof para el 7 de septiembre próximo, por un lado, donde Cristina sigue repitiendo, por lo menos hoy ya no tanto ella, sino que Teresa García, su alfil en términos de la discusión hoy por hoy para estas cuestiones, volvió a repetir que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Pero bueno, esa elección va a ser el 7 de septiembre, y después está la elección nacional convocada por el gobierno para el 26 de octubre. Y ahí hoy hubo una novedad, no porque esa novedad sea definitiva. Hoy el presidente Milei salió a tomar partido de manera explícita a favor de su hermana, y con una crítica directa a Jorge Macri y Mauricio Macri, porque los acusó de querer demonizarla a Karina Milei. Y esto forma parte de la estrategia que está desarrollando, o que viene desarrollando el PRO en la ciudad de Buenos Aires, en la que está ninguneando a Manuel Adorni como candidato, como primer candidato, y colocándola a Karina Milei como la cara visible de todo ese armado, y como la principal responsable de la ruptura o de salir a discutir el espacio de poder con la Fuerza Amarilla, cuando el PRO, los legisladores del PRO, se autoseñalan como los principales aliados legislativos de Javier Milei en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, al momento de votar
los principales proyectos que envió el gobierno nacional. Bueno, salió Javier Milei con los tapones de punta, y esto metió hielo, metió en el freezer las conversaciones que venían manteniendo Cristian Ritondo, Santilli, con Karina Milei de cara a la alianza, una fusión, vaya a saber qué nombre, digo, según La Libertad Avanza es ellos como principal fuerza y los demás sumándose, pero llegó el momento de meter un frenazo a esas conversaciones que se iban a producir nuevamente, estaban agendadas para mañana, pero que ahora van a esperar conocer el resultado en la ciudad de Buenos Aires de las elecciones, ¿sí? Para volver a sentarse a hablar, para volver a ver qué cartas tienen cada uno, cómo le va a La Libertad Avanza, cómo le va al PRO, cómo funciona, cómo tracciona el peronismo ante esta división del potencial electorado de centro liberal que significa el PRO y La Libertad Avanza. Así que ahora toda la conversación pasa para después de estas elecciones, con la mente puesta ya a partir de ahí en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de establecer una fuerza común, y también de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre para la ciudad de Buenos Aires. La cosa no está clara, ahora está cada vez un poquito más complicada, pero en todo caso pararon la pelota, separaron estas fotos que de alguna forma venían hiriendo a Mauricio Macri, si bien el líder Calabrés solía decir cada vez que le preguntaban sobre las reuniones que mantenía Karina Milei con Santilli y con Ritondo, que él estaba al tanto de todo. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gerardo Subirana en la operación técnica. Para los que celebran, para los cristianos, practicantes, católicos, practicantes, felices Pascuas. Pero antes está el Viernes Santo, el momento en que Cristo murió para redimirnos de los pecados. Yo, como católico apostólico, también lo voy a celebrar, y voy a celebrar la resurrección. Chau. Punto de Referencia fue una realización de El Tablero Producciones S.A.